Investigación Criminología. Índice de criminalidad en los adolescentes en Ciudad Bolívar, Antioquia. Mi nombre es Sebastián Taborda Castaño, estudiante de Derecho de la Corporación Universitaria Americana del grupo D4TC. Soy de Ciudad Bolívar y mi investigación se centra en este municipio que está ubicado en el suroeste del departamento. Bolívar es un municipio que está a 109 kilómetros de la ciudad de Medellín y que cuenta con más de 28.000 habitantes. Su principal economía es el café y el comercio, pero lastimosamente no somos ajenos a la delincuencia y criminalidad, que no solo se da por parte de los adultos, sino también por parte de los adolescentes. Por ello, me tomé la tarea de entrevistar al intendente de la Policía Judicial y de Investigación Criminal de la SIJIN y al intendente Andrade, quien es el encargado de todo lo que tiene que ver con los casos y capturas a adolescentes en el municipio. A continuación, escucharemos parte de la entrevista. ¿Usted qué cargo tiene dentro de la Policía Judicial? Yo soy investigador criminal de la unidad de la sección de protección y servicios especiales de Antioquia. Me desempeño como investigador con todos los casos correspondientes a niños, niñas y adolescentes víctimas o victimarios de los diferentes delitos los que sean víctimas o victimarios. Bueno, ¿qué tipo de delitos se cometen más por parte de los adolescentes en nuestro municipio? En el municipio, los delitos que más llaman la atención, los más relevantes, es el tráfico de estupefacientes en sus diferentes verbos rectores, como el porte, la tenencia, el llevar consigo. Es lo que más utilizan estos jóvenes para esta comisión del delito. ¿Cuántas personas de esta población adolescente se están procesando en el momento, o en lo que va del año? En el año se han aprehendido aproximadamente 7 adolescentes por el delito de tráfico de estupefacientes, todos sorprendidos en flagrancia, algunos mediante la actividad de la policía de la vigilancia por cuadrantes, mediante requisitos de identificación de personas. Se les ha encontrado en sus pertenencias, ya sea marihuana, cocaína o sus derivados. A otros, pues mediante las actividades de vigilancia y de investigación, se han adelantado lo que son allanamientos a inmuebles donde han salido responsables adolescentes por la comisión del delito. De todas estas personas adolescentes que se están procesando, ¿todos llegan a cumplir a cabalidad con el sistema de responsabilidad penal? Todos son presentados en su debido momento, todos son aprehendidos. Cuando son adultos se llaman capturados, cuando son adolescentes se les llama aprehendidos de acuerdo a la norma del Código de Infancia y Adolescencia, se llaman aprehendidos. Todos son presentados inmediatamente y la Fiscalía, al determinar el verbo rector y la cantidad de la sustancia incautada, ya le resuelve. Como muchos de estos jóvenes no se les puede establecer la vinculación con algún grupo o con alguna persona que los utilice para el tráfico de estupefacientes, entonces son dejados en libertad, pero el proceso continúa, porque ya todo el mundo tiene conocimiento, sobre todo las organizaciones o los jóvenes, así no hagan parte de algún grupo delincuencial, que no deben de cargar una cantidad elevada, porque eso les implica una medida de aseguramiento en una institución cerrada. Entonces lo que ellos hacen es cargar pequeñas dosis, 15, 16 bolsitas de marihuana, 15, 16 bolsitas de cocaína, ya sea bazuco o perico. Entonces la Fiscalía, cuando no se logra determinar con un testigo de que la persona es expendedora de esas sustancias, pues se queda sin el recurso previo en la captura en flagrancia y debe darle la libertad. Posteriormente la investigación se sigue y si se logra demostrar dentro de la investigación, pues posteriormente se ordena su aprehensión o será citado a juicio donde le cambien la medida.
Acá en el municipio hay un lugar donde permanecen cuando son aprendidos. Sí, del municipio se cuenta un convenio con el municipio de Salgar. Eh, Se hacen unos recursos entre las dos alcaldías y se genera lo que es el centro transitorio para adolescentes. Es un espacio donde son trasladados los adolescentes infractores, se ubican en ese lugar mientras se resuelve su situación jurídica, son presentados ante la fiscalía o la fiscal los presenta ante el juez durante 36 horas que dura el proceso. Ya posteriormente, si el juzgado le ordena la medida de aseguramiento al joven, pues deben permanecer allí mientras Bienestar Familiar gestiona el cupo en la ciudad de Medellín de acuerdo al requerimiento del juzgado, ya sea en institución abierta o semicerrado, ya sea en la Escuela de Trabajo de San José o en la acogida. Apenas tengan el cupo, pues se traslada el adolescente de este municipio a dicho lugar. Dentro de su cargo como investigador judicial, ¿cuál es la mayor problemática que usted considera que hay en la comunidad para que los adolescentes lleguen a tal fin de cometer estos delitos? Una, la descomposición social, la falta de responsabilidad de todos los padres. Se podría justificar con los bajos recursos, pero la mayoría de los padres justifican en el Estado que no pueden educar a sus hijos, que no pueden corregirlos, que no pueden generar castigos. Los padres siempre refieren que los castigos que tienen que efectuar sobre sus hijos es la violencia, el maltrato, son los golpes. Y no generan otro tipo de mecanismos de educación, y cuando ya el joven tiene 10, 11 años es cuando de pronto quieren encauzarlo sobre algunas acciones que no deben de realizar, y ya es muy tarde porque ya tiene unas conductas, tiene unos comportamientos que no son fáciles. Aparte de eso, en el entorno donde se mueven, muchas de las familias inician con la venta de estupefacientes, indicándole a sus hijos que no consuman, que no vendan, pero estos jóvenes, al ver desde su nacimiento estas conductas, pues es lo primero que ellos tienen y es el ejemplo a seguir. Inician desde muy pequeña edad, llevando desde la pieza hasta la puerta para entregar un cachito, una bolsita de perico, como llaman ellos, al consumidor, y es así como para ellos la vida cotidiana se les hace normal. Posteriormente, ya cuando ingresan a este mundo, pues ya es difícil sacarlo, porque hoy en día la estrategia de la delincuencia de los grupos al margen de la ley es vincular a los jóvenes porque es muy rentable. Mientras que una persona adulta mayor de 18 años cometa un delito, hablemos de un homicidio, que es uno de los más graves, puede ir hasta 20, 25 años de prisión. Un adolescente por cometer un homicidio podría estar pagando entre 4 y 5 años. Entonces usted puede ver que para las organizaciones esto es muy benévolo para ellos. Aparte de eso, los jóvenes, al aceptar algunos cargos, van a recibir algunos beneficios, aunque en la norma establece que no se puede hacer ningún preacuerdo, en la práctica es otra. Hoy en día usted, cuando aprende un adolescente, se encuentra todas las dificultades y falta mucha articulación por parte de todas las autoridades para poder generar unos compromisos. Cuando se retira el joven del núcleo familiar, se trabaja sobre él, pero se olvida desde dónde viene la familia, desde esa comunidad, que siguen generando los mismos comportamientos, los mismos patrones, y cuando el joven sale nuevamente en libertad, pues retorna y nuevamente tiene que volver a acomodarse, volver a aprender cómo va la comisión del delito. Entonces yo sí digo que una de las situaciones es más la falta de compromiso de los padres, más que la misma economía. La economía, de pronto diría uno que sería la justificación de muchos, pero uno puede ver muchas personas de bajos recursos que han llegado a ser profesionales. Es más pautas de crianza, porque uno también puede ver ricos que están cometidos en delitos, hacen parte del delito. Entonces más que todo es principios desde el hogar. Se trabaja desde la Policía de Infancia y Adolescencia conjuntamente con entidades de la alcaldía o del Estado para la prevención del delito. Sí, constantemente. La policía hace un trabajo en conjunto, en corresponsabilidad, así como lo dice el Código de Infancia en su artículo 10.
es corresponsabilidad. En este municipio pues contamos con el apoyo de la Comisaría de Familia, Secretaría de Educación, la misma administración. Todos se generan diferentes mecanismos. Primero, para orientar a las familias sobre la autoridad que deben de asumir en sus casas. Segundo, orientarlos que los jóvenes deben estar estudiando permanentemente. De igual forma también se generan espacios para que en los tiempos libres los jóvenes puedan ocupar en actividades que les beneficien, no tengan que estar por ahí mal acompañados, consumiendo drogas, alcohol o algo. Hay actividades de deporte que tiene el municipio, pero como le dije anteriormente, la policía y la alcaldía se articulan con el ánimo de contrarrestar este delito, que es el flagelo, no únicamente a nivel municipal, sino también a nivel nacional. ¿De qué manera acoge la comunidad este tipo de programas para la prevención? Muchas de las personas, pues cuando se llega a las campañas, ellos se orientan, ellos asimilan, pero nuevamente retornan y se logra recuperar uno que otra persona, indicándoles sobre el riesgo, primero del consumo, cómo acaba nuestro organismo, cómo nos volvemos dependientes de ello. Se logra recuperar, también se hace un trabajo mancomunado en las instituciones para que las instituciones educativas manifiesten sobre los jóvenes que se desescolarizan, para que la comisaría de familia intervengan en esos hogares y nuevamente se verifique el motivo por el cual ya el joven no quiere ingresar a estudiar, si de pronto corresponde de pronto al bullying, que es una de las situaciones que hoy en día se escucha mucho, pues únicamente porque el joven está siendo atraído por algún grupo, alguna situación diferente que no corresponda a una vida armónica. ¿En qué edades aproximadamente oscilan las personas que en estos momentos se encuentran procesados? Pues los jóvenes que ingresan al sistema de responsabilidad penal están desde los 14 y 17 años, que es lo que permite la norma. Todo joven que esté entre 14 y 17 años pues se puede aprender, se puede capturar como si fuese un adulto con unos tratos especiales. Hemos tenido casos donde se han encontrado jóvenes de 11, 12, 13 años cometiendo delitos, pero son situaciones que ya no corresponden a la fiscalía, sino a la comisaría de familia iniciar el debido proceso de vulneración de derechos y entra a sancionar o a hacer una amonestación a los padres para orientarlos sobre el cuidado de sus hijos. Entonces, ¿cuáles son los flagelos de ellos? Y ahí sí ya podríamos hablar sobre las denuncias, qué delitos son los que cometen. Sí, porque sabemos que los adolescentes, si bien están cometiendo un delito por el porte o tráfico de estupefacientes, ellos son incitados por los adultos. Entonces, a su vez, también los adultos están cometiendo un delito hacia ellos. Sino que ahí sí toca demostrarlo, porque como ellos trabajan con organizaciones, así uno no lo pueda demostrar, uno sabe que eso ocurre, pero ellos no van a brindar esa información. ¿Por qué? Porque saben que las organizaciones van a tomar represalias en contra de su familia. Entonces ellos normalmente dicen que eso se lo encontraron, que eso es para el consumo, o que fueron cargados, que fueron golpeados únicamente con evadir la justicia. Ya cuando se hace ya para uno demostrar que un joven está siendo utilizado, es porque viene una investigación, ya no es sorprendido en flagrancia, sino que viene una investigación, hace un seguimiento, una vigilancia y seguimiento a personas o a inmuebles, y se logra determinar quién. Es cuando se estructura, cuando hacen las capturas masivas en los municipios, que ya hay un organigrama, ya se sabe quién es el líder de la organización, quiénes son las personas que están en los inmuebles distribuyendo la droga, ya sabemos quiénes son las personas que están en las esquinas generando la alarma, o como me han llamado los zapitos, los campaneros. Ya sabemos quiénes son los jóvenes que llaman carritos, que llegan que van de la casa al sitio, porque ya lo que procuran es no quemar la vivienda, a pesar de que todo el mundo sabe. Llegan hasta cierta parte, piden su mercancía del consumidor, viene uno de los dos jóvenes, recoge la plata, recoge la droga y lo entrega. Entonces hay otra persona que es la encargada de las finanzas,
que es la persona encargada de administrar qué debe cada vivienda, cuánto está atrasado, cuánto tienen que pagar, y cuando hay una situación de pronto de descuadre, también ya tienen la parte militar que corresponde a los sicarios, que son ellos los encargados de ir a decir a la casa, bueno, no estás pagando, y ultiman a las personas. Ahí creo que ya termina el organigrama con ellos. Entonces, cuando ya uno puede mirar dónde está vinculado cada persona, quién lo vincula, pues ya uno podría únicamente no capturaría uno al adolescente por el porte de estupefaciente, captura a la persona que está sobre él, que es un mayor de edad, y lo captura por el estupefaciente y por la instrumentalización de menores de edad, que ya se le agravaría el delito, porque ya podemos demostrarle el delito al adolescente, y con esa materialización pues vamos a acreditar que está utilizando la persona que está arriba de su cargo a este joven, lo que genera la instrumentalización. Pero eso es un trabajo ya mediante investigación, eso no lo hace la vigilancia. En el año y medio que usted lleva como investigador, ¿se ha llegado a topar con un caso de un homicidio hacia un menor de edad? ¿En flagrancia o mediante investigación? O sea, que él haya cometido un homicidio o que hayan asesinado a un menor de edad. Bueno, en el municipio actualmente llevamos, en el presente año creo que llevamos 2, el año pasado, si no me equivoco, fueron 4 adolescentes los ultimados. Dentro de los hechos relevantes hay un corregimiento donde un adolescente ultima a otro adolescente, ambos menores de 14 años. La intención del adolescente, aunque la situación del adolescente que cometió el homicidio, su intención no era ultimar a este joven, su intención era manipular un arma de fuego porque era muy llamativa para ellos. ¿Qué ocurrió? Que uno se puso de frente al otro y obturó el disparador y se dio el mecanismo de disparo, donde termina ultimando al adolescente. Una situación muy delicada. ¿Por qué? Porque la madre de la víctima lo que pide es justicia, y lo que a ella refiere con justicia es privación de la libertad, lo que todo el mundo desea, ¿no? Que quede privado de la libertad en una cárcel de menores. Pero en este caso no se pudo materializar esa situación. ¿Por qué? Porque el joven tenía 13 años. Entonces ahí es donde le corresponde al comisario de familia entrar, intervenir al joven, sacarlo de su núcleo familiar, verificar sus derechos y ubicarlo en un lugar adecuado. Es un caso relevante que ocurrió en el municipio para el año pasado. Se han presentado capturas también o aprehensiones de adolescentes que hayan cometido homicidios dentro del mismo municipio. Mediante la investigación sí se han logrado la captura de 3 adolescentes por la comisión de este delito. Para el año pasado, 3. En el momento se están investigando homicidios donde presuntamente están inmersos algunos adolescentes. En el caso que mencionaba del año pasado, que fue en Farallón, ¿cierto? ¿Qué se procede a hacer con los padres de familia? A los padres se les realiza una amonestación. A ellos les hace una amonestación por estas actividades. ¿Sí me voy a entender? Allí hay 2 situaciones. Existe un arma de fuego, que es la comisión de un delito. Existe el adolescente que comete el delito, pero no es responsable penalmente. Son llamados los padres a responder subsidiariamente por algunos gastos, por algunas situaciones que el adolescente que estaba bajo su cuidado tenía que haberlo protegido y haber evitado que esto ocurriera. El comisario lo que le hace es un llamado de atención, una amonestación. ¿Sí me voy a entender? Ahí, frente al adolescente, la investigación, hay una ruptura procesal. Las armas se desprenden porque ya no las podemos ligar al adolescente. Vamos a mirar de dónde vienen esas armas. Entonces, dentro de la investigación se logra determinar de que hay un dueño, hay un propietario dentro del inmueble que tenía esas armas en un sitio no adecuado, al alcance de personas inexpertas, sobre todo de un menor de edad. Al lograr determinar eso, pues él es responsable de tener esas armas, porque también está la tenencia, ¿sí me hago entender?
Al adelantar la investigación, pues se logra demostrar de que esa persona no tiene, no tiene permiso ni para aporte ni para tenencia del arma. Por ende, le es responsable del delito de tráfico, fabricación o portes de armas de fuego, motivo por el cual se genera una orden de captura, se ubica a la persona y se captura. En el momento está siendo judicializado, en el momento está siendo presentado ante las autoridades y posteriormente se resolverá la situación jurídica con él. Pero entonces, como puede notarse, primero está el adolescente, que hay que concentrarse en la situación porque fue la flagrancia de él. Posteriormente hay que hacer una ruptura procesal para entrar a investigar de quién eran las armas. Se logra demostrar que correspondían a otra persona y en el momento están en juicio con el presunto dueño de las armas. Pues todavía no se puede decir que es el dueño porque todavía no ha sido vencido en juicio. Ok. Con base a toda la información que nos suministró el intendente Andrade, se puede decir que en Ciudad Bolívar casi todos los casos que se presentan con adolescentes son provenientes o se relacionan con el tráfico de estupefacientes. Los homicidios y demás delitos también se relacionan a esto. Aunque las autoridades no lo llamen fronteras invisibles, sí existen entre algunos barrios donde se evidencia la falta de educación, pobreza y demás situaciones que hacen de un barrio algo peligroso. Pero estas fronteras solo se dan para aquellas personas y jóvenes que pertenecen a estas organizaciones criminales, que lo que buscan día a día es competir entre ellas para quedarse con el negocio del tráfico, no solo de estupefacientes, sino también de armas, para atacarse entre ellos mismos o atacar a los que denominan sapos. En el municipio no es un secreto que haya adolescentes sicarios, ya lo decía el investigador judicial, que en lo corrido del año van aproximadamente unos 7 u 8 aprendidos por diferentes hechos, lo que por año puede ascender a 18 o 20 adolescentes procesados por diferentes delitos. Los jefes de estas organizaciones se aprovechan de la situación económica de los jóvenes para adoctrinarlos en sus bandas delincuenciales, donde acceden fácilmente por el hecho de ganar buen dinero y de manera fácil. Por otro lado, la alcaldía de Ciudad Bolívar tiene un convenio con el municipio de Salgar, donde ambos aportan para la atención de todos estos casos y el sostenimiento del CETRA, que es el lugar donde se dejan a los jóvenes aprendidos hasta que el juez tome una decisión. Este espacio queda en Bolívar y cuenta con una cama, un televisor, alimentación y vigilancia brindada por la alcaldía para la seguridad del adolescente, para que no se dé a la fuga y mucho menos se haga daño. Cada día la situación es un poco más compleja porque se involucran más adolescentes sin importar las consecuencias, que en el peor de los casos los lleva a la muerte, como les ha ocurrido a muchos. En ese mundo solo tienen dos salidas, la muerte o la cárcel. Después de aceptar estar en el grupo, no hay vuelta atrás, nadie puede renunciar.